Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a la noche en Porteña estamos frente al tablero, junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias. Bueno, 20 y 30, vamos a escuchar, nos cambiaron la cortina. Sí, me estaba notando eso. Imagine, ¿no? Sí, Imagine, pero bueno, ya va a aparecer la cortina de Andrés en algún momento. Quería hablar hoy de esta efeméride que preparaste sobre Juan Pablo II. Como te contaba, ¿no? Porque se cumplen hoy 16 años de la muerte de Juan Pablo II, con lo que finalizaba el tercer papado más extenso de la historia. Había sido ungido el 16 de octubre de 1978, es decir, más de 26 años antes, para ocupar el trono que había dejado vacante la muerte de Juan Pablo I, de Juan Pablo, que había ocurrido el 28 de septiembre de ese año, tras un pontificado de solamente 33 días. Es una muerte muy controvertida y uno de los papados más breves de la historia, ¿no? Sí. El papa polaco Karol Józef Wojtyła, en realidad Wojtyła es la pronunciación correcta, ¿no? Wojtyła. Fue el número 264 de la Iglesia Católica, el primero no italiano desde 1523, es decir, llevaban ya 455 años de papas italianos. Sí. Y había nacido el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, así también se pronuncia el pequeño pueblo del sur de Polonia, a 50 kilómetros de Cracovia, en el que nació, y que hoy tiene unos 20.000 habitantes, nada más, pequeño pueblito. Bueno, el legado de Juan Pablo II, como todos sabemos, fue inmenso, y su valoración en la historia contemporánea es muy fuerte, aún con controversias, ¿no? Y discusiones. Y justamente a propósito de lo que mencionabas sobre esta fecha tan sensible para nosotros, para los argentinos, en la que se cumple un aniversario del desembarco en Malvinas, recordemos que su primera visita a nuestro país comenzó el 11 de junio de 1982, 3 días antes de la finalización de la guerra, ¿no? Del Atlántico Sur. Poco antes había estado en Gran Bretaña, y el objeto de ese viaje fue promover la paz entre los dos países. Volvió el 6 de abril de 1987 y en esta segunda ocasión permaneció una semana entre nosotros tras pasar 7 días en Chile. Fue uno de los líderes mundiales más viajeros de la historia. Visitó 129 países durante su papado. Y una de sus mayores cualidades intelectuales era la condición de políglota. Mirá, hablaba, además del polaco, obviamente, italiano, francés, alemán, inglés, español, un poco también con ciertas dificultades, como comprobamos cuando estuvo acá, portugués, ucraniano, ruso, croata, esperanto, griego antiguo y latín. También se recuerda a su papado por el grave atentado que sufrió el 13 de mayo de 1981 en la Plaza San Pedro, donde había salido para saludar a la multitud. Un ciudadano turco, Mehmet Ali Aka, disparó 4 veces contra él. Juan Pablo II perdió casi las 3/4 partes de la sangre de su cuerpo y tuvo que ser operado de urgencia. Bueno, se recuperó, como se sabe, y en diciembre de 1983 visitó en la cárcel a su agresor, a quien le concedió el perdón. Bueno, repasar los aspectos de su papado sería interminable, pero para frente al tablero vamos a rescatar el testimonio de algunos historiadores, como decíamos, que señalan que Karol Wojtyła fue un jugador de ajedrez de un aceptable nivel, ¿no? Y ahí es donde me vas a ayudar vos, como bien decías. Por ejemplo, se dice que uno de sus pasatiempos era crear problemas ajedrecísticos. Exactamente, le gustaba componer. Esa es una parte del ajedrez. Están aquellos que les gusta jugar, están los que les gusta analizar, y están otros que dicen, bueno, voy a armar una posición, así como recién nos contaba Iago, que vos podés armar una posición con los chicos. Armar una posición y decís, bueno, acá juegan las blancas y dan mate. Exactamente, y hay que resolver eso, ¿no? Exactamente. Como tantos años. Hay en internet una partida del Papa, la cual está un poco en duda si fue realmente que él haya jugado él o no en el año 46. Hay un recorte del diario Clarín de los años 80, escrito por Miguel Najdorf, donde dice que él viaja a Polonia, que llega a un museo, que quería averiguar algunas partidas suyas si había en ese lugar, y ahí se encuentra, para sorpresa de él, que había problemas compuestos por
el Papa. Por el Papa. Esa es otra historia. Sí, así es. Bueno, en este sentido no habría sido el primer papa ajedrecista. También, por ejemplo, fueron Clemente III, sí, a quien se le atribuye la autoría de un libro de ajedrez. También. León X, Urbano VIII, Inocencio X y León XIII. Sí. El papa ajedrecista, si se nos permite mostrarlo así, murió el sábado 2 de abril de 2005 a los 84 años como desenlace de los múltiples padecimientos físicos que arrastraba desde hacía años, especialmente mal de Parkinson. Fue canonizado por el Papa Francisco el 5 de julio de 2013 junto con Juan XXIII. Y su recuerdo trasciende por mucho la mirada religiosa. Aquí modestamente lo incorporamos a nuestra galería de personajes históricos que en algún momento de su vida fueron atrapados por el ajedrez. Claro. Y con relación a lo que comentaba de los papas, el antecesor, ¿no? El Papa Pablo VI. Pablo VI. Hasta 1978, él felicitó la enseñanza del ajedrez a los chicos. Le parecía que estaba bien que el ajedrez se incorporara desde la niñez. Y Benedicto XVI, el predecesor inmediato de Francisco. Si bien no jugaba al ajedrez, le gustaba coleccionar juegos de ajedrez. Mirá, un coleccionista, cosa que es muy típica en los alemanes. Hay muchísimos alemanes que son coleccionistas de ajedrez. Sí. Ahora, lo de Juan Pablo II, más allá de lo que mencionamos, si son ciertos o no la partida, si compuso o no los problemas, lo que es verdad es que en el año 1999 la FIDE lo reconoció, lo nombró gran comandante de la Legión de Grandes Maestros. Un título entregado por la Federación Internacional a nuestra efeméride dedicada hoy a Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Pasó con la firma de mi amigo Andrés Prestireo aquí en Frente al Tablero. Son las 20:37, nos quedamos hasta las 21.